Y bueno, esto empieza ya. Vuelvo a comentar que les animo a poner las cámaras en la medida de lo posible y que gracias por estar, por la puntualidad. Bueno, supongo que se seguirán incorporando. Darles primero que nada la bienvenida. La primera, esta charla es la primera reunión que hacemos dentro de un proyecto de innovación educativa que se llama Divatec, divulgando el aprendizaje con estrategias transversales, y lo que pretendemos en esta ocasión, en este año, es celebrar un congreso donde hablemos de las aplicaciones del Big Data y el Open Data. ¿Y quiénes vamos a celebrar el congreso? Pues los que estamos aquí presentes y algunas personas que faltan, que se incorporarán, pero básicamente pertenecemos a los grados de ADE, de Contabilidad y Finanzas, de Turismo y también de Ingeniería Informática. Entonces es una oportunidad perfecta, pues, para poner en común nuestras necesidades y encontrar las soluciones, ¿no? El primer paso fundamental para empezar a caminar, y por eso nos reunimos hoy aquí, es entender bien estos conceptos, que es el Big Data y que es el Open Data. Y tenemos la suerte esta tarde de contar con la presencia de dos profesores que son del departamento, y lo voy a mirar para decirlo bien, de Ingeniería Informática y Sistemas, y que además pertenecen a la cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain. Van a ser dos charlas muy breves y como vamos muy justitos de tiempo, voy ya directamente a dar paso a la primera charla. Si al final tenemos un rato para alguna pregunta, pues estupendo. Ya les digo que el objetivo que tenemos hoy es que nos quede claro en dónde nos estamos moviendo para dirigirnos luego a elegir sobre qué vamos a hablar en el Congreso. ¿De acuerdo? ¿Qué aplicaciones interesantes? ¿Qué más quiero yo saber a partir de aquí? ¿Dónde voy yo a centrar mi estudio, mi investigación, con el objetivo de comunicar en un congreso acerca de las aplicaciones, desde luego llevándolo a nuestros ámbitos? Ya puede ser las finanzas o la contabilidad en las empresas o el turismo. Son todos ámbitos donde las aplicaciones del Big Data y del Open Data son enormes y siguen en desarrollo y en crecimiento. Así que dar las gracias a los dos profesores por el tiempo, por hacernos el hueco. Y comienza la charla el profesor Marcos Colebruc, es del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Junto con José Luis Roda comparten grupo de investigación. Y bueno, entre sus líneas de investigación, fíjense qué temáticas más interesantes, está la bioinformática, la genómica computacional y, como no, el Big Data y el Data Science y Analytics. Así que muchas gracias, yo ya me muteo y adelante. Vale, muchas gracias, Judith, por la invitación. Y la verdad que no está preparado, pero hay alguna que otra sorpresa sobre lo que comentas de buscar ideas y de aplicaciones, sobre todo al final. Bueno, creo que son 20 minutos, yo voy a ir bastante dinámico. Esto es lo que quiero contar hoy, un poco líneas muy generales, en algún detalle entraré, pero sobre todo veremos aplicaciones directas al final y sobre todo consideraciones finales, conclusiones y alguna sorpresa que les tengo guardada. Bueno, todo el tema de Big Data evidentemente viene por la cantidad ingente de datos que se están generando prácticamente cada año. Ahí hay una gráfica, son datos más o menos oficiales. Fíjense que es casi exponencial el crecimiento, y esto no para. Esto no va a ir nunca a menos, sino siempre va a ir a más. Prácticamente estamos sobre ya los 50 y algo zettabytes, y en 2025, es dentro de casi ya 3 años, se van a rozar los 175 zettabytes. Un zettabyte, para que se haga una idea, son 1000 millones de terabytes. Y un terabyte
es prácticamente lo que tienen ustedes en su disco duro de un portátil, ¿no? Portátil normalmente viene con 500 gigas, 1 terabyte. Pues 1 zettabyte son 1000 millones de terabytes, para que se den una idea de la cantidad tan masiva de datos. ¿Dónde se generan? Hay gráficas muy clásicas como esta. Solo me centro, por ejemplo, en lo que pasa en un minuto del día. Se ven 167 millones de vídeos en TikTok. También en Facebook ahí se suben 240.000 fotos, hay 44 millones de visualizaciones. Amazon recauda en un solo minuto $283.000 en un solo minuto. Otras aplicaciones o noticias que hemos tenido, pues el tema del COVID. Esta es una noticia que salió curiosa, de que Excel era en parte culpable de la enorme subida de los casos del Reino Unido. ¿Por qué? Porque Excel tiene un límite, como ven aquí abajo, de más de 1 millón de filas. A partir de ahí no hay más filas. ¿Qué pasa? Que no puede ir añadiendo nuevos casos. Los pasan a otro fichero y de repente un día pues debe ser que abrieron otra hoja de Excel y los subieron. Y de ahí fue ese repentino pico que hubo de contagios. No hubo más contagios, sino simplemente que estaban mal registrados. Es decir, Excel no era la herramienta adecuada para llevar el conteo de casos. Otra aplicación, el tema del ingreso mínimo vital, se cruzaron datos de Seguridad Social, Agencia Tributaria y del INE para tener un perfil de las familias candidatas a tener ese ingreso mínimo vital. Es una de las primeras veces que se aplica Big Data realmente en la administración pública y en el gobierno. Bueno, comentar que todo lo que cuento está hipervinculado debajo con los enlaces. Yo después les paso enlace público a la presentación. Entrando más en materia, y ustedes que son de la parte de economía de empresa, todo esto surge de los ERP, los Enterprise Resource Planning, que era el software, un poco gestionaba las empresas. Después se dio el salto al Customer Relationship Management, que es la gestión de clientes. De ahí vino la inefable web y ya prácticamente se dio el salto al Big Data. Fíjense que en el eje X está la complejidad y la variedad de los datos, en el eje Y se muestra la cantidad, medidos en megabytes, gigabytes, terabytes y ya petabytes. Y ya, como dije al principio, se miden en exabytes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué surge todo esto? Pues prácticamente porque ese ritmo de crecimiento de datos no para y prácticamente va más rápido que la ley de Moore, que era la que decía o nos pronosticaba un poco la velocidad de los procesadores cada 2 años que se iba duplicando. Básicamente el problema de Big Data son los datos no estructurados, es decir, texto, páginas web, audio, vídeo, imágenes. Eso es muy complicado de no solo de almacenar, sino de analizar. Y claro, Big Data lo que supone en sí es un cambio de paradigma, de escalabilidad de la arquitectura. Ahora explicaré lo que es lo de escalabilidad. Prácticamente la revolución de las tecnologías supone que el modelo de bases de datos relacionales, para que sea una idea, Access, el que tenemos todos en el Office, es un modelo de base de datos relacional, no gestiona eficientemente todos esos tipos de datos y esas necesidades actuales de almacenamiento masivo. Por tanto, Big Data lo que se refiere es a esa gestión no solo de volumen, porque si han leído un poco, han oído un poco de Big Data, verán que está definido por unas V que ahora voy a comentar. El tema es cómo gestionar, cómo analizar todos esos datos que se generan masivamente. Esas 4 o 5 V famosas vienen de volumen, que es el tamaño de los datos, la velocidad, que significa el ritmo a la cual se generan, la variedad también influye, es decir, los datos pueden surgir de múltiples repositorios, dominios de tipo, incluso ahondando un poco más en la siguiente charla de José Luis Roda con el tema de Open Data, y la variabilidad, que es decir, el cambio en velocidad
o de estructura de esos datos. Bueno, básicamente esas 4, 5 Vs, alguna más saldrá en la charla, son las que dirigen esas arquitecturas escalables. Con escalables me refiero a ese escalado, puede ser vertical u horizontal. Vertical es cuando tengo el ordenador con una cierta configuración y quiero ejecutar un aplicativo que consume muchos recursos, por ejemplo un videojuego, un Fortnite, y resulta que no me da. Pues aprovecho ahora el Cyber Monday, en el Black Friday, y me voy a MediaMarket y lo que hago es comprar más RAM. Aquí tengo un ejemplo, un escalado vertical es pasar de 16 GB a 32. Con eso consigo potencia de almacenamiento. Podría cambiar la placa madre o la CPU o podría poner más disco duro. Bueno, Big Data se refiere más bien al escalado horizontal, es decir, nosotros analizamos esa información en lo que se llama clúster, grupos de ordenadores, y lo que se hace es, cuando me quedo corto, añadir un ordenador más completo. ¿De acuerdo? Son las famosas granjas de ordenadores que tiene Google, Facebook. No se hace un escalado tan vertical, sino se hace un escalado horizontal. Bien, definiciones estándar de Big Data. Todo el mundo habla de Big Data y bueno, ¿y cómo se define? No las voy a leer todas, me voy a quedar solo las que he señalado. La primera es Alvarian, el economista jefe de Google. Y lo que decía que Big Data significa cuando el dato no entra fácilmente en bases de datos relacionales, es decir, las que nosotros conocemos. Otra que me gusta mucho es la segunda. Los datos son grandes cuando el tamaño del dato forma parte del problema que quieres resolver. Es decir, tú tienes un problema con ciertos datos, quieres analizar, y resulta que el tamaño forma parte del problema que tienes que resolver. Y la última, que es de un estándar ISO, lo que más me gusta es que siempre el objetivo es traer valor. Es decir, el Big Data no tiene ningún sentido, por muchos ordenadores que usemos, por mucha capacidad de cómputo, si al final no sabemos el objetivo, qué valor le queremos sacar a esos datos. ¿Qué más? El tema europeo, que vamos un poco a la saga de los chinos y de los americanos. La Comisión Europea se ha dado cuenta de que nos tenemos que mover las pilas y, evidentemente, ya está poniendo cierto énfasis en proyectos porque se da cuenta que tenemos que entrar en este tren. Básicamente, ¿por qué? Como ven aquí, la economía del dato para la Unión Europea, pues en 2025 será o rozará los 829.000 millones de euros y le dará trabajo a casi 11 millones de personas. Y esos perfiles no se crean que tienen que ser ingenieros o ingenieras. Ya veremos, como digo, hay algunas sorpresillas, pueden ser perfiles no tan técnicos, pero pueden ser de economía o incluso ya hay de lingüística, porque el número de problemas a resolver es muy amplio. Entonces, entrando un poco más en materia, cogiendo esas Vs para definir Big Data, lo podemos analizar por volumen, o sea, Big Data puede referirse al volumen, es decir, tiene datasets, conjunto de datos muy masivos, que necesitan un cierto paralelismo a la hora de analizarlo. Big Data también se refiere a la velocidad de generación de datos, es decir, pueden ser pocos datos, pero que se generan muy rápidamente, cada segundo o cada minuto. Y normalmente nosotros lo llamamos el streaming data. La variedad, es decir, nosotros podemos tener Big Data teniendo mucha variedad de datos. Aquí hay una cita muy buena de 2012 que dice que los beneficios comerciales son con frecuencia más altos cuando se aborda la variedad de datos que cuando se aborda el volumen. Y eso enlaza un poco con la siguiente charla muy interesante de José Luis. Y por último, variabilidad son cambios en la estructura del conjunto de datos que impactan el procesamiento de la propia arquitectura. No confundir variabilidad con volatilidad, que son cuando los valores cambian en elementos de datos individuales. ¿De acuerdo? Por eso digo que estas 4, 5 Vs más la V más importante, que es el valor, definen completamente el Big Data.
Relacionado con Big Data, evidentemente que es el paradigma un poco de arquitecturas escalables horizontalmente para analizar esos datos masivos, está la ciencia de datos, que creo que todos hemos oído hablar de ella. Prácticamente se considera el cuarto paradigma de la ciencia. Prácticamente lo que intenta extraer conocimiento a través del descubrimiento, de formulación de hipótesis o el testeo de hipótesis. Y ahí surge, evidentemente, los perfiles profesionales, como el científico de datos. Y no solo, insisto, es un tema de ingeniería de sistemas o de software, conocimiento del dominio, sino también de necesidades, como pongo ahí en rojo, del negocio. Es muy importante conocer el negocio para hacerle las preguntas concretas a esos datos masivos. Si podemos tener muchísimos datos, podemos tener datos internos, open data, intentar cruzarlos, pero si no sabemos las preguntas que queremos hacer a esos datos, no podremos sacarle valor. Y se suelen dividir en dos perfiles, el horizontal y el vertical. El horizontal es muy generalista, el vertical es experto en una materia. Este es el diagrama clásico del Data Science, que es la intersección de tres materias. Prácticamente de software, la parte matemática y la parte del lo que es el negocio, la parte de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, los perfiles que ustedes presentan ahora mismo al grado estarían en esta parte de aquí, que es muy importante. Ups, perdón, creo que le he dado ahora. Bueno, el ciclo de vida de ciencia de datos, es decir, cuando ya tienes los datos, ya entiendes Big Data, ¿cómo analizas o cómo transformas datos en conocimiento? Pues con estos 5 pasos: capturar, preparar, analizar, visualizar y tomar la acción correspondiente para obtener ese valor para la empresa. Evidentemente, el tema de obtener o analizar esos datos está aquí en esta caja negra. Todo el resto puede ser los otros 4 pasos que circundan el hecho de tener los datos, entrenarlos y obtener las respuestas a las preguntas. Es decir, normalmente hay un 80% de preparación y un 20% de análisis. Y dentro de ese ciclo de vida de la ciencia de los datos, que estos esquemas resumen un poco de forma gráfica lo que comenté antes, fíjense que está el analista del negocio. Es decir, ustedes tienen perfiles que son útiles para el tema de ciencia de datos. Y si se quiere meter en este mundo, ¿cuántas aplicaciones hay? Bueno, pues no las voy a contar todas, evidentemente. Esto es un poco el paisaje de aplicaciones que hay relacionadas con Big Data, desde infraestructura a Machine Learning, a aprendizaje automático, analítica, etc. Hay sobre 2000 metodologías, aplicaciones, infraestructuras relacionadas con ciencia de los datos Big Data. Y en rojo he puesto las que yo intento dar en esa asignatura que entro ahora a las 5 de tecnologías para datos masivos del máster de ciberseguridad e inteligencia de datos, como un poco para entrar en materia con los chicos, para que vean las tecnologías. Evidentemente no se pueden dar todas. Normalmente damos las 5 o 6 top que hay ahora mismo en el mercado. Si a ustedes les pica un poco la curiosidad, hay una herramienta gratuita muy potente en castellano, que es Colaboratory de Google, gratuita. Pueden entrar clicando, cuando les pase la presentación, clican aquí y como ven ahí, hay una introducción a ciencia de los datos. ¿De acuerdo? Perdón, creo que pinché en el enlace. Vale. Aplicaciones. Pues una aplicación que está de moda, bueno, o que se ha hecho famosa es la de los Pandora Papers. Realmente aquí hay Big Data porque el volumen era casi 3 terabytes, imagínense 3 discos duros hasta arriba de documentos, eran casi 12 millones de documentos, normalmente en PDF, que se analizaron con técnicas un poco, bueno, estos son tecnologías de grafos, base de datos en grafos, por un poco sacar quién era el agente, el intermediario, la entidad y la dirección donde estaba todo el tema del fraude de los papeles de Pandora. Y tiene el enlace, hay 2 enlaces de abajo para que los vean posteriormente. También respecto al fraude, se usan técnicas Big Data para ver fraudes tan usuales como el de la tarjeta de crédito, a ver si son reales o no.
típicos usuarios que hacen ciertas compras, dicen que han perdido la tarjeta y hacen una transacción disputada, es decir, una denuncia, y se analiza si esa denuncia es real o es ficticia. También en conflicto de intereses, por ejemplo, en política. Hay un político que tiene acciones de una compañía, que a su vez esa compañía tiene acciones de otra compañía, que a su vez tiene acciones de otra compañía, que tiene acciones o está, creo que pongo ahí, en la industria de esta compañía, de esta industria, perdón. Y ese político tiene que aprobar una ley que beneficie a esta industria. Ahí se puede ver, se pueden sacar ciertos conflictos de intereses usando Big Data. En el tema de turismo, centrándonos un poco a la gente de turismo, tienen la Travel Tech School by Amadeus en Gran Canaria. Es una escuela que da ciertos cursos muy interesantes y, como ven aquí, lo que intenta es dar, usando datos, sistemas predictivos que dan respuesta a preguntas de destinos y empresas. Tiene enlace debajo. Fíjense que incluso en inteligencia de clientes intenta hacer predicciones y en destinos turísticos también predicciones por simulación. Y aquí hay algo muy interesante en el Customer Journey Real, que es un enfoque que estamos usando con un doctorando al que yo dirijo en esta consultora para desarrollar lo que se llama Curie DTI, lo que tiene aquí debajo, que es un CRM destinado de forma general, pero también que sigue una norma, UNE 178-501 de destino turístico inteligente, que es algo que en turismo no es que se vaya a poner de moda, sino que va a ser muy importante en las próximas décadas. Si no me equivoco, Benidorm ha sido usado como central para gestionar estos DTI. Y todo, evidentemente, usando Big Data para conocer un poco los intereses, los gustos de los turistas. Bien, y casi acabando, todo se puede analizar y todo sale bien usando Big Data. No, hay un caso que ha saltado en los últimos días, que es Zillow. Zillow es una inmobiliaria online que en 2017 tenía 110 millones de casas. Generaba en 2019 2.700 millones de ingresos, sobre todo por anuncios. Tenía un algoritmo predictivo que falló y ese fallo le hizo perder 304 millones de dólares y prácticamente tuvo que despedir a una cuarta parte de la plantilla. Razones un poco que se aducen de este tema. Calidad de los datos, es decir, si el modelo puede ser muy bueno, pero si los datos que le damos son malos, el pronóstico, la predicción será mala. Dependencia de los algoritmos, posibilidad de fraude por precios demasiado altos. Se estima que a lo mejor se inflaron artificialmente ciertas zonas para un poco conseguir beneficio. Concentrarse ese algoritmo solo en el pronóstico del precio y no en la satisfacción, por ejemplo, del cliente y otros factores externos. Toda la información siempre la tienen aquí hipervinculada. Consideraciones finales. Pues hay un informe de talento Big Data en España, la Fundación Cotec, en la cual ya en el 2015 se duplicó la demanda de profesionales, un salario promedio bastante alto, y la sorpresa que les tenía preparada es esta de aquí, de Pelayo Arbués, que es el jefe de datos de Idealista, esa famosa inmobiliaria, que es economista, no es ingeniero, es economista, y es uno de los mejores científicos de datos de España. Ahora les pasaré, si quieren, por el chat el enlace del YouTube, porque esos 5 o 7 minutos resume un poco cómo se metió en este mundillo desde la economía. Conclusiones, con esto ya acabo. El Big Data o Data Science no es una moda, es una disciplina que ha venido para quedarse, básicamente por una razón obvia, cada vez hay más datos. Para llevarlo a cabo, cualquier proceso que implique el ciclo de Data Science que puse antes, con soporte de tecnología Big Data, debe empezar por hacer muchas preguntas. Es decir, puedes tener muchos conocimientos de las tecnologías que he presentado antes, pero si tú no sabes
qué le quieres interrogar los datos, no sacarás nada en claro. Las respuestas a esas preguntas son las soluciones a nuestros problemas de decisión, empresariales, organizativos, administración. Y siempre la V más importante es el valor. Siempre tienen que sacar valor de esos datos. Y si encima es uno de los perfiles más demandados, pues lo tienen claro. Estos son referencias, citas no referenciadas, perdón, que yo he nombrado pero no he puesto la referencia. Y por mi parte, creo que me he pasado 6 minutillos, lo siento. Pero bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Igual tenemos 4 minutos si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano o abra el micro. Fíjense que, bueno, ya nos están dando varias pistas, sobre todo para turismo, temas de fraude en banca y finanzas, para auditoría, también es muy importante. Quería también dar la bienvenida al profesorado implicado en el proyecto, que no solamente estaba José Luis Rodas, sino también Maca, con la asignatura de contabilidad de ADE, a Gracia con el alumnado de primero de turismo, y Fabián que está con el alumnado de tercero de ADE. Tenemos que empezar desde ya a entender el dato como activo y quedarnos con esa idea, ¿de acuerdo? De añadir dentro de nuestros balances el dato como activo. Todas aquellas empresas que no comprendan eso, pues acabarán fuera del mercado. Esa es la realidad. Entonces, por lo tanto, como profesionales también de la empresa, nosotros tenemos que formarnos en estas competencias nuevas, tecnológicas, digitales, y ese perfil de Data Science, desde luego que es el más demandado, es una realidad, no en el futuro, sino es a día de hoy ya. Yo creo que esas ideas que ha señalado Marcos son fundamentales. Bueno, veo que nadie, si no me equivoco, nadie levanta la mano, así que continuamos con el siguiente ponente, que es el profesor José Luis Roda, compañero de proyecto ya desde el año pasado, es director, bueno, codirector de la cátedra ABO, especialista en el apartado de Open Data, y de eso va a tratar su charla de hoy. Ellos nos van a dejar las comunicaciones y entiendo que también serán accesibles a posteriori si tenemos que hacerles alguna consulta, ¿de acuerdo? Que, a ver, que estamos para eso, para aprender y para construir juntos. Bueno, pues, José Luis, no sé si vas a compartir algo. Muy bien. Yo me silencio de nuevo. Vamos a ocultar esta parte aquí. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí, ok, perfecto. Nada, después de la estupenda y sintética charla de Marcos, donde ha resumido un montón de cosas que la verdad que son importantísimas ahora mismo, en los tiempos que corren, pues nada, yo voy a también hablarles de datos. Los datos son importantísimos, eso ya lo saben ustedes también, y si no lo saben, a partir de hoy, más que nunca los van a saber. Vale, se ve perfecto, sí. Bueno, en la cátedra, simplemente un minutito, no les voy a explicar esto lo pueden leer ustedes. Lo que intentamos hacer es que la universidad en Caja 7 acerquen el entorno académico a las entidades canarias, ¿vale? Para intentar ayudar en el desarrollo. Si van a la web y buscan cátedra Caja 7, verán todas las actividades que hacemos y los 14 vídeos que tenemos ya por ahí de actividades relacionadas con los datos, ¿vale? Todo tipo de datos, desde temas de economía hasta temas de medio ambiente, hasta temas de, bueno, variadísimo todo, ¿no? El jueves pasado fue del Loro Parque y sensores que se ponen en boyas y cosas de estas, donde se capturan teras y teras y teras de datos y hay que analizar también, ¿no? Entonces, en el mundo, nuestra misión es ayudar a los modelos públicos privados en Canarias, en estos temas, y la visión es convertir a Canarias y a la Universidad de La Laguna en un referente nacional en los temas de Big Data, Open Data y Blockchain. ¿Vale? ¿Para qué? Para que las empresas y para que todos podamos tomar mejores decisiones, podamos mejorar los procesos y podamos tomar mejores decisiones. Bueno, esta es la parte de la publicidad, porque queremos hacer publicidad de la cátedra, donde creemos que la pata
económicas, empresariales, ¿no? Toda la parte esta es súper importante y que tenemos que ir uniéndonos cada vez más, cada vez más. De hecho, Judy también está por ahí metida. Bien, contexto. Como tenemos poco tiempo, no me voy a parar en esto, sino les voy a poner como si fuera el caramelo en la boca y después ustedes ya tienen que pedirle a sus profesores en las distintas carreras que quieren saber más de esto con relación a su temática, donde hay un montón de cosas. Yo diría que muchos de los problemas que hay ahora mismo son, o muchas de las cosas que se hacen son de data analytics, ¿vale? Analizar datos en general, porque la parte Big Data cubre lo que acaba de decir Marcos, ¿no? Con todas esas características, pero luego hay cosas más pequeñitas, más tal, que son analíticas de datos, donde también se utilizan técnicas de Machine Learning o de muchas otras cosas, pero bueno, toda esta palabrería son las que ya tenemos que empezar a manejar. No podemos ir a las empresas ya sin empezar a controlar por lo menos de qué van cada una de estas cosas, ¿no? La visualización, la analítica, la información, la complejidad de la información, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos temas de inteligencia artificial, que ya Marcos también ha hablado antes. No voy a entrar porque si no nos podemos pegar aquí. Big Data, Marcos nos lo comentó con toda la palabrería que alrededor existe en ella. Luego los temas de ahora de la nube. Vale, la nube no es más que lo que hacemos todos los días, casi todos por ejemplo, con las herramientas de Google Drive. Compartimos documentos, compartimos un montón de cosas y esas realmente, ¿alguien sabe en qué servidor están? ¿Están aquí? ¿Están en Estados Unidos? ¿Están en Irlanda? ¿Dónde están? Y además, no me importa. Hombre, me importa mi privacidad, me importa un montón de cosas de estos temas, pero no me importa dónde están. ¿Por qué? Porque yo abro en casa el navegador y trabajo perfectamente. Comparto documentos, hago de todo, ¿no? Pues más o menos esa es la nube. La nube es tener en algún sitio, tener unos servidores bien protegidos, bla, bla, bla. Tanto las comunicaciones de móvil, tabletas, nuestro correo, nuestros documentos, todo. Y ese es otro tema que incluso las administraciones públicas ya se están metiendo en la nube. Antes había mucho miedo porque trabajaban con mucho dato personal, pero ya hay muchos proyectos. Incluso la Agencia Española de Protección de Datos tiene un informe de cómo montar sistemas en la nube para las administraciones públicas. Vale, ya dándoles consejos, etcétera, ¿no? La Internet de las cosas. Esto lo que viene ahora va a provocar que tengamos Big Data, todo el que queramos y mucho más. El taladro va a tener un sensor con una IP, la dirección Internet, que nos va a decir, hoy se está calentando mucho, hoy o el avión ya no está dando información de vuelos, las bombillas también para subirlas y bajarlas, la lavadora, las fotos, la pesa, todo. Y puede dar información al usuario y puede dar información a la industria. Eso de la industria también es importante, porque pueden saber incluso cuando se están estropeando, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es meterse casi en nuestras casas también, con lo cual tendremos que tener cuidado. Y toda la parte de blockchain, que ya fue el tema del año pasado, donde se trata de una base de datos descentralizada con un montón de características, donde la principal uso que ha tenido hasta ahora es todo el famoso Bitcoin, del que seguro que ustedes también conocen cosillas, ¿no? Entonces, en toda esta palabrería, por fin llega el Open Data. Es otro de los términos que tenemos que tener, o datos abiertos, o reutilización de la información del sector público, RISP, también se llama así. Vale, entonces, bueno, nos metemos en Open Data y formalmente, igual que Marco, una definición, son datos que han sido creados, recopilados o modificados por las administraciones públicas y que se pueden utilizar de forma gratuita. Hay alguna excepción donde se pueden aplicar tasas, pero muy concretas. Los datos abiertos, ¿cuál es la idea general? La idea general es que la administración pública, ¿quién la mantiene? Todos los ciudadanos. Y han sido pagados con nuestros impuestos esos datos que ellos tienen. Por lo tanto, que nos los devuelvan. ¿Que nos los devuelvan cómo? Como información que hay ahí, que podemos capturar para nosotros dedicarla a simplemente temas de transparencia, saber cómo están las cosas, hacer negocios con ella. Me interesa muchísimo hacer negocio con ella para yo sacar mi rendimiento, mi valor también. Y la normativa que hay está relacionada con la administración pública, no con las empresas ni profesionales. Bien. Me había encantado empezar, o casi empezar con ejemplos, y este ejemplo salió, no sé si alguien lo ha visto ya, me parece espectacular. Salió ayer, 21 de noviembre de 2021,
en una fuente del país, ¿vale? En la sección de economía, está abierto, con lo cual si no se registran y tienen hasta 10 artículos gratis, cosas de esas. Y esta es la referencia y vamos a mirarlo un poquito por dentro, ¿vale? Estoy accediendo directamente a la web y se trata de quién puede pagar alquiler y dónde. El mapa del acceso a la vivienda, calle a calle y familia por familia. En España, el 40% de los hogares que viven en alquiler pagan más de lo aconsejable. Este mapa permite consultar, ¿vale?, cómo accesibles son los pisos. Entonces han hecho un supuesto de que el 30% es lo que se debería dedicar a vivienda, no más. ¿Vale? Entonces, bueno, ya lo van contando aquí. Fíjense cómo los datos que hay por detrás son importantísimos, pero de igual forma es la visualización. Esto que les estoy mostrando aquí entra por los ojos súper fácil y es espectacular. ¿Vale? Sin embargo, muchas familias acaban pagando más de lo que encuentran. Entonces, si sigo con el ratoncito para abajo, ya se pone en esto verde de aquí y dice el sueldo que tiene una madre de 1.125 euros con 50 metros cuadrados que quiere el piso para alquilar. Este sería 2.550 y 2.500 porque tienen gemelos y 90 metros cuadrados. Entonces, fíjense cómo ya el mapa me está reflejando directamente las zonas donde se cumplen esas condiciones. O sea, una madre podría alquilar, o un padre, para o tal, podría alquilar por un sueldo de esto, aquí, en estas zonas que aparecen en verde. ¿Vale? Bien, si es una pareja, bueno, de 2.500 euros la pareja, pues ya puede hacer casi alquilar en muchos sitios. Estos deben ser los caros, o zonas verdes, o lo que sea, pero la mayoría, y está pixelado absolutamente, y está a un tamaño espectacular. Ya entramos en el de 2.500 y 90 metros cuadrados ya sea más grandito, pues solo podían de las 804 secciones las que se divide todo esto. Vale, bien. Entonces, ahora dice aquí, a continuación puedes repetir estos cálculos para cualquier familia y para cualquier sitio de España, ¿no? Entonces, ellos aquí les sugiero que lo vean porque explican de la metodología perfectamente y ya te ponen el mapa aquí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Datos. Datos de diferentes fuentes que ahora veremos rápidamente. ¿Ustedes qué pueden hacer aquí? Pues jugar con esto. Pueden jugar con esto. Oye, si tengo un salario de 4.500 euros, evidentemente puedo ir a todas las zonas de Madrid. Si le dedico el 50%, pues más todavía. Entonces, bueno, dejémoslo en el 30% y en lo que parecía más o menos por allí. ¿Y qué tipo de piso busco? ¿Vale? Bien. Datos. Bueno, estoy en Madrid, ¿vale? Aquí, por lo que veo, le faltan datos de otros sitios. Aquí tienen Arona, La Laguna y Santa Cruz, ¿vale? Con toda la zona de Bajamar, Tejina y tal cual. Entonces, es interesantísimo, de nuevo, ver cómo en las condiciones en las que está puesto ahora mismo, dice 1.100, 30% y 75 metros cuadrados, solo se podría buscar algo por ahí, ¿vale? Si subimos el salario, pues efectivamente ya tenemos ahí todo esto. Curiosamente, y además son los datos que yo creo que conocemos todo el mundo, fíjense, el centro de la Laguna, la Trinidad, tal, el centro, pues se pone más complicada, ¿no? A partir de qué tal podría yo vivir por el centro. Fíjense, ahí cambió. San Honorato y toda esta zona, parece que es de las más caras, a partir de que yo pueda ganar, pues 2.000 euros más o menos. O sea, anécdota y ustedes pueden jugar con todo lo que quieran, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es un ejemplo claro y muy interesante de todo esto. Ellos lo que dicen aquí en la fuente directamente es que son datos del INE, en abierto, datos abiertos, del Ministerio de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana, y luego, súper interesante, que es lo que nosotros podemos montar, ustedes deberían montar, son empresas que trabajen con datos. Los datos van a ser la economía no del futuro, del ya. El que tenga datos y los tenga bien relacionados y pueda hacer este tipo de cosas, se va a forrar. Entonces, si pinchan esta empresa, pues verán la cantidad de datos y lo que les da al sector inmobiliario. Es espectacular. Aquí hacen mucha analítica, muchas de las técnicas que comentaba Marcos. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué tienen? Pues datos del Eurostat, encuesta de condiciones de vida del INE, etcétera, etcétera, ¿no? Sacan unas gráficas de esfuerzo alto, medio, tal, según las condiciones que tengan dos adultos, un adulto, no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de aquí, en vez de hacer estudios que ocupen 200 páginas, hacen
una grafiquita así que les dice a priori lo mismo y después, por supuesto, la justificación y los correspondientes comentarios de cada uno de estos apartados. Vale, lo que quiero decir aquí es que datos, datos, datos. Esto es el país y el país lo que ha hecho es reutilizar datos con, y quería nombrarlos para que vean también el detalle aquí, con Kiko Llaneras, que este tío es para seguirlo sí o sí, es espectacular, les puede dar muchísimas ideas. Ya lo hemos invitado desde la cátedra a participar en un webinar. Está tan liado que decía que hasta principios de 2022 no podía sino dedicarse a esto, etcétera. Luego está un tal Borja Andrino, Yolanda Clemente, visualización, Luis Sevillano Pires, desarrollo. ¿Vale? Con lo cual esto lo forma un equipo. Un equipo. Kiko Llaneras me parece que es periodista, especializado, no me acuerdo en qué. Pero bueno, lo que quiero decir, equipo multidisciplinar que tiene ideas interesantes y que trabajan, por ejemplo, en este caso, para el país, haciéndole. Pero de verdad, miren otros trabajos de Kiko Llaneras y esta gente, porque les pueden dar muchísimas ideas. Vale, seguimos. Aquí tenemos un montón de casos de salud, de meteorología, de turismo, social, infraestructura. Si me paro en cada uno de ellos, no me da tiempo, en 2 horas por lo menos, de explicar. Pero aquí tienen, por ejemplo, el de turismo, pincharían, son datos de Lanzarote, por ejemplo, donde han hecho con la aplicación Shiny un cuadro de mando. Un cuadro de mando. Nosotros lo que vemos son siempre datos, datos y datos, pero son feos ver datos. Es feo, es mucho mejor ver cuadros de mando. Y se arranca que sí. Por ejemplo, turistas, según tipos de alojamiento, gasto turístico, país de residencia. Pues yo quiero ver los de Alemania, España y países nórdicos. ¿Vale? Aquí después quiero, de nuevo entro en la visualización. Fíjense. A ver, por aquí, 2020, pues justo por aquí, ¡boom!, cayó todo. La pandemia. Perfil del turista, el Customer Journey, ¿no? Empieza a decirles qué hace, qué no hace, qué describe, qué no. Datos de nuevo. Y esta gente, y como todas las fuentes que utilizan bien los datos, y como ha hecho estupendamente Marcos Colebrook, antes, la fuente, porque yo veo que es la fuente Pepito Pérez y no le hago ni caso, a no ser que sea Kiko Llaneras, que ya tiene su prestigio, ¿vale? Las fuentes donde tienen que ir ustedes, tienen que ser fuentes, intentar que sean fuentes oficiales o que en algún sitio vean que son fuentes muy buenas. Eso es clave para que sus datos tengan algo de valor. Vale, aquí tienen todo lo de salud. En el caso de salud, por ejemplo, no sé si conocen esta página, es una empresa que reutiliza datos abiertos. Reutiliza muchísimos datos abiertos. Y estos son los casos COVID, utiliza la publicidad para ganar algo de dinero, pero estos son los casos COVID de hoy. Hoy ha habido 191, no ha habido muertos, ingresados tantos, tal. Y a partir de aquí hacen un montón de gráficas de todos y cada uno de los parámetros que tienen por islas, por hospitalizaciones. Bueno, es espectacular lo que hacen. Y de nuevo siempre ponen las fuentes de todos los datos, ¿vale? Todos los datos. Y de hecho, al final de aquí, también, bueno, por algún lado ponen las fuentes porque son espectaculares y está genial. Esto es lo que se llamaría, igual que el país, reutilizador de datos abiertos. ¿Vale? Bien. Pero un fichero de datos no es más que esto, es un Excel, ¿vale? O sea, aquí no nos podemos decir, oh, pero qué miedo, esto no sé hacerlo, esto cómo es y tal. No, son datos Excel. Aquí está justamente puesto los de Santa Cruz, los contenedores de recogida de residuos sólidos. Y bueno, lo único que podemos ver aquí abajo es un numerito y después la calle donde están y las coordenadas para localizarlos en un mapa. Entonces ustedes recogen esto, lo pintan en un mapa, que hay un montón de herramientas para pintar los mapas, y realmente es espectacular, porque ya ahí están los datos para hacer todo lo que queramos. Nosotros en la asignatura nuestra de normativa y regulación, los chicos hacen combinaciones de datos. Oye, el año pasado hicieron, por ejemplo, uno de los residuos y los turistas, donde había más turistas en el norte, en el sur, no sé qué, y compararon con los residuos a ver si encontraron relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora les toca a ustedes pensar qué caso quieren. Tenemos los roles del publicador, que es el que ofrece los datos, que suelen ser las administraciones públicas, y el reutilizador, que ya hemos visto un par de casos antes, ¿no? Portales de Open Data, hombre, les recomiendo mucho, pero sobre todo, por ejemplo, a nivel de Santa Cruz,
Tienen este portal donde tiene un montón de conjuntos. Si pinchan la transparencia, hasta cuando se las deje, pinchan, les llevará al portal de Santa Cruz, ¿vale? O sea, que van directamente. Un montón de datos de todo tipo, incluso de plantitas, de los semáforos, de absolutamente todo. El de La Palma está espectacular. Lo tienen todo muy bien geolocalizado, incluso cosas del volcán ahora, cosas tan interesantes como, por ejemplo, qué porcentaje de la población, lo hizo el ISTAC y esta gente, qué porcentaje de la población está, que es afectada por el volcán, estaba empadronada en esa zona, ¿vale? Eso es un tema importantísimo para saber los números, cómo estaban las cosas, ¿no? Pues nada, Open Data La Palma tiene un montón de cosas muy interesantes. Por supuesto, el portal de datos abiertos de Canarias. Y aquí, entran aquí y ponen turismo, economía, paro, hoteles, no sé qué, cualquier palabra, y les sale toda la... Vamos a entrar para que no digan que... turismo. Y entonces rápidamente les dice, actividades de turismo inscritas en el Registro General de Turismo, parques de turismo, afiliaciones laborales relacionadas con el turismo por meses, por periodos. Miren la cantidad de datos que hay por ahí, ¿no? Y 48 páginas más así. Vale, tienen miles, 7.000 y pico conjuntos de datos de todas las temáticas. Entonces, por ejemplo, cuando vengan a este, pueden volver aquí y si ven aquí, dicen, vale, me interesa turismo, ¿vale? Y dentro de turismo voy a buscar algo, ¿vale? Por etiquetas o por el que yo quiera. En turismo hay 913 conjuntos de datos. En economía, en este caso hay uno a partir del mismo de turismo. Quito turismo y pongo ahora economía y son 299 conjuntos de datos. Entonces, lo interesante que es de aquí, bajarse economía, bajarse turismo, sociedad o lo que quieran y relacionarlo. Esto es lo que han hecho esta gente de Kiko y Arenas y compañía. Han cogido precios de alquiler, sueldos, salarios de la gente y por dónde vive y no sé qué, los han mezclado y nos han dado unos botoncitos para nosotros jugar y obtener una información que de otra forma es imposible. ¿Cómo la captaríamos? ¿Vale? Porque tenemos que ver las tablitas y miles de números. Por lo cual es súper interesante. Y aquí les dejo, esta página es muy buena para buscar datos. El ISTAC, por supuesto, y aquí tienen ¿cómo se llama? Un visor que han hecho, que es espectacular también. Vamos a entrar un segundito, porque son las dos más importantes para mí. Pueden elegir un indicador, por ejemplo, de nacimiento, de funciones, matrimonios, migraciones, tasa de empleo, tasa de paro. ¿Entre qué? Pues el trimestre que yo quiera, o en total. Mapa de Canarias de islas, tono azul, colores, no sé qué. Pincho y veo el mapa. Y aquí me dice la leyenda. ¿Vale? Y por aquí no, pero en algún sitio me parece que míralo aquí. En JSON, en CSV, que lo coge directamente Excel, en HTML, lo pueden descargar los datos y hacer con lo que quieran con ellos ya directamente. ¿Vale? Bien. El portal nacional de Madrid es espectacular también y tiene muchísima información. Y el de Europa. ¿Cuál es la estrategia? Evidentemente, que la administración local y pública, local, ayuntamiento y cabildos, puedan, lo que se llama federar, unirse al portal de datos de Canarias. Canarias se une al de España y España se une al de Europa. De forma que yo puedo buscar en Europa algo de turismo y me da lo de toda Europa, los que hayan puesto datos ahí. Entonces, si nosotros somos un ayuntamiento y los subimos al portal de Canarias, automáticamente ya va a aparecer a nivel europeo estos datos. ¿Vale? Esto es muy interesante. El Eurostat tiene datos buenísimos y entonces se pueden combinar datos de allí, de aquí, de donde estén. Por supuesto, datos científicos para el genoma del cáncer, el atlas del genoma del cáncer humano, por supuesto, ¿no? Varias genomas, bueno, hay 1000 cosas por aquí. Lo de COVID, bueno, se ha compartido datos libres también para que todo el mundo, datos abiertos, para que todo el mundo pueda experimentar y ver e investigar y llegar más lejos en ciencia, también existe y es importantísimo. Casos de uso, vamos rapidito y ya. Esta gente lo hicieron súper bien, WIM. Están en Helsinki y algunas ciudades más y lo que hicieron fue coger datos abiertos de transporte público, de las bicicletas, de los patinetes, de los ferries, los taxis y los rentacar baratos, todo en uno. De forma que te dan una aplicación donde tú dices, quiero ir
de la laguna aquí en la universidad, en Anchieta, hasta el recinto ferial, que hay una feria y me interesa muchísimo. Entonces, esa aplicación te dice, pues mira, de tu facultad, que está un poquito lejos del tranvía, coge el patinete. Del patinete, coge el tranvía. El tranvía llegas a no sé dónde, y de allí coges otra vez una bicicleta para ir al otro lado. Eso ahora mismo está funcionando en un montón de ciudades europeas. Entre ellas Helsinki, que fue por donde empezó. Y esto es, ¿qué hace? Negocio. Ellos cobran 60 euros al mes para que uses tu aplicación y entonces te diga dónde está el patinete, dónde está la bicicleta, todo, y él te da el camino más fácil y más cómodo, evitando tráfico, evitando colapso de colas de gente en algunos sitios, etc. ¿Vale? Con lo cual, estoy dando las dos posturas. El que publica datos y ahora este sería un reutilizador. Este es espectacular. Este a mí me encanta porque es la inspección de sanidad de los restaurantes de Nueva York. Allí los inspectores van por todos los restaurantes, según les va tocando, y luego lo publican en datos abiertos. Y los datos abiertos se pinchan y ven el conjunto de datos, les dice si están, por decirlo así, rojo, amarillo, verde. Hay distintos tipos de sanciones. Por ejemplo, rojo es que los tipos han encontrado ratones en la cocina. ¿Vale? Entonces ponen ratones en la cocina y ahí lo podemos ver todo lo que hay. ¿Ustedes creen que eso sería posible aquí, en España? Con una mentalidad como la que tenemos, que todos lo miremos bien y si igual nos denuncian por dar datos que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ¿qué ocurrió? La paradoja de esto es que esto lo habían hecho ya en Los Ángeles 5 años antes. ¿Y qué consiguieron? Pues un 15% de intoxicaciones alimentarias menos. ¿Eso qué significó? Los hospitales menos gente, menos gasto público de hospitales y privados. ¿Vale? Entonces, ¿viene por dónde? El decir que tiene ratones o que tiene no sé qué y tal, ya la gente no entra. Solo entran los buenos. Y ya sabemos que todos tenemos aplicaciones espectaculares y toda esta información, esas aplicaciones tiran de ahí, las ponen con unos dibujitos muy chulos, te pintan un ratoncito en el bar ese, te pintan una comida buenísima en el otro, y tú ¿a dónde vas a ir? Evidentemente. Este es otro sitio que les recomiendo encarecidamente porque es de periodismo y transparencia. Tienen una serie de datos espectaculares y sobre todo aplicaciones. Por ejemplo, Medicamentalia aquí arriba, el indultómetro, quién cobra la obra, España en llamas, quién manda y tu derecho a saber. Entonces, todo esto son periodistas ONG, una ONG que lo que ha hecho es coger datos del BOE, sacados con programas y de PDF y de todos los sitios que han podido, y los han puesto en unas visualizaciones espectaculares para mostrarle a la gente quién cobra la obra. Oye, qué casualidad que siempre sean las mismas empresas en no sé dónde las que cobran las tal. Oye, todo legal y todo maravilloso, ¿vale? No hay qué problema, ¿eh? Y este es uno para que vean cómo llega, que no hace falta ser una asociación, pueden ser ustedes mismos. Aquí está Jaime Gómez Obregón, en Twitter, este es el Twitter de él, y lo que hizo es recopilar todos los datos de Cantabria y empezó a sacar un montón de información de dónde compraban las distintas administraciones públicas de Cantabria, sobre todo el Principado, el gobierno autónomo como se llame, de Cantabria. Y se detectaron un montón de cosas, llegaron a ir al Parlamento a discutirlo un montón porque los datos, al visualizarlo y al sacarle el jugo de esas ideas que ustedes puedan tener, son interesantísimos y sacan cosas muy, muy, muy potentes. Respecto a la normativa, se las dejo aquí, no voy a entrar. Esto no es nuevo, está desde 2003 con una directiva europea. España en el 2007 ya sacó la primera ley, ya hace, ¿cuánto estamos hoy? A 22, pues 20 días, ya sacó la transposición de la última directiva europea, muy recientita y muy actual. Ahí lo tienen todo y lo pueden ver o me preguntan o hacemos otra sesión más específica otro día, yo ningún problema. Vale, quizás comentarles que los datos más importantes para la Unión Europea son geoespacial, observación de la Tierra, meteorología, estadística, sociedades y propiedades de sociedades, aunque se dice que el registro mercantil tiene que tener los datos en abierto, pues nada, eso nada, el registro de la propiedad, menos. El registrador tiene que mirar si la petición que tú haces te la da o no, si por el interés de la gente y por no sé qué. Entonces, dicen que es libre, pero después no lo es. Movilidad, son datos importantísimos también. Portal de Open Data y el portal de transparencia tiene relación directa. Todos los datos de transparencia a nivel de todo lo que se hace, todos los contratos que se dan, menores, mayores, todo. La administración electrónica también tiene una parte muy importante porque por ahí es clave para que vengan datos muy limpios. Todo lo que venga datos por administración electrónica han pasado ya varios filtros y son los que mejor se pueden poner después en Open Data. Con lo cual, perfecto.
Vale. Marco, chao. Gracias. Y luego, lo que decimos siempre a todo el mundo, cada vez que alguien tenga que desarrollar algo en abierto no, alguna aplicación más, un software interno de una administración o lo que sea, que dejen también una cláusula, un apartado, algún sitio donde los desarrollos que les van a hacer tenga un acceso directo a datos abiertos, ¿vale? Para que no tengamos que, como siempre, hacerlo después, sino que ya lo tienen, no es nada difícil, y ahí podría cubrir el expediente estupendamente. Y ahora viene lo de como lo que hizo Marcos antes, y no lo habíamos preparado así, se lo prometo. ¿Cómo empezar? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es, piensen. Esto es de la Junta de Andalucía, es un plagio total, ¿vale? Pero os pongo la fuente ahí para que lo vean, porque me encantó, me pareció súper bien. Entonces lo que tienen que hacer es pensar y decir, o sea, dedica algún tiempo a pensar en tu proyecto, sobre qué tema quieres trabajar, a quién le puede interesar tu proyecto, qué forma va a tener, si necesitas inspiración, consulta nuestro catálogo de datos y las galerías de aplicaciones. Las aplicaciones que existen en estos portales también les pueden dar ideas interesantes a ustedes. Y vale, ya sé, voy a hacer uno de relacionar el turismo con los momentos de la crisis de no sé qué. ¿Vale? Pues, ¿qué información necesitas para realizar tu proyecto? Pues búscanlos por conjuntos de datos estos, pues los datos de turismo, los datos de economía, los tal, que necesitas. Vale, bien, ya voy por el 3, he llegado al 3, porque a veces no hay datos y no puedes seguir. Tienes que volver al 1 y plantearte otra pregunta. Y ahora desarrollar. Pues puedes hacerlo simplemente en Excel o en muchas otras herramientas como Colaboratory, esta que decía Marco, que es muy sencillita, pero hay que saber un poquitito de programación, ¿no? Entonces, por eso los equipos multidisciplinares podría ser muy interesante. Después, públicalo. Oye, publica tu estudio. Sácalo y que la gente lo discuta, le guste o lo critique y así lo puedes mejorar. Y revísalos con los comentarios que te hace la gente, pues revísalos porque es fundamental también, si te has equivocado en algo, tienes algún detalle que no has cubierto, pues aquí en datos abiertos normalmente la gente enseguida, por Twitter o por lo que sea, salta y dice, oye, esto estaba mal, que no sé cuánto y tal. Aquí la gente es súper activa y muy bien. Y por último, nada, simplemente importancia para la ciudadanía, diálogo activo, participativo, bidireccional. Posibilidad de crear nuevos servicios sociales para mejorar la vida de la ciudadanía y la vida democrática. Para las empresas, pues generar riqueza, es lo que quieren las empresas. La clave en las empresas está no en coger solo estos datos y pintar algo, porque el de al lado te puede hacer lo mismo. Lo importante es que tú también tengas otros datos propios y con esa mezcla puedas ofertar lo que hace Urban Analytics, esta de Madrid, que ellos tienen un montón de datos y gracias a eso pueden ofrecer esa información y la venden. No hay duda que los próximos años serán los datos de monetizar, los años de monetizar el dato. Ya Estados Unidos lo tiene claro, lo están haciendo en muchos sitios, en otros sitios del mundo, pero aquí todavía no se ve. Los datos nuestros, los datos que tienen las empresas, lo que tal, se van a monetizar. Vamos a pagar por ello, vamos a pagar por datos limpios, datos que nos aporten valor. El valor que tienen ustedes ahora mismo es coger datos, pasarse 2 semanas limpiándolos, viendo dónde están los problemas, viendo no sé qué, y pues no, hay gente que los va a dar limpios. Y para las administraciones, por supuesto, uso inteligente y eficaz de los recursos, gobierno transparente y la interoperabilidad entre las distintas administraciones. Oye, pásame los datos aquellos de no sé qué. No, mira, los tienes en el portal de Open Data, cógelos de ahí. Y son para todos, iguales. Vale. Con lo cual, he ido rapidito, he ido como un tiro, pero bueno, espero a ver que les hayamos ayudado. Y aquí tienen el contacto de la cátedra y aquí abajo también el de Marcos Anti y el mío por aquí, para cualquier cosa. Y si necesitan otro día o lo que sea, pues ya lo vemos. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Marcos ya se tuvo que ir, pero la verdad es que ha sido muy inspirador, contundente, condensado y con muchísimas ideas. Y bueno, y como ven, ideas, ¿no? La importancia de la idea, porque si en el siglo pasado el problema estaba en acceder a la información, en la actualidad el problema que tenemos es cómo transformar esa información en conocimiento y más aún en valor. Y el valor no solamente tiene que ser un valor económico, también puede ser un valor social.
pero lo fundamental son las ideas. ¿Y quiénes generan las ideas? Las personas. ¿Y de qué manera? Pues dando respuesta a problemas que normalmente son complejos, implica también reunión de personas con distintos perfiles, es decir, de manera colaborativa, que se complementen, porque esos problemas tan complejos necesitan esos equipos. Que piensen en ideas que luego ya cuando están creadas dices, anda, qué fácil, qué bonito, qué simple, pero no es así. Estos trabajos, ¿no?, de Quique y Arena, como mencionabas, publicado ayer en El País, que es excepcional, es aparentemente sencillo, pero tiene que ocurrírsele a alguien. Y además tenemos que saber qué se puede hacer, dónde están los datos y las técnicas para llevarlo a cabo, pero evidentemente desde nuestros perfiles no tenemos esas técnicas, para eso están los perfiles de ingeniería y demás, pero sí que tenemos la capacidad y debemos de tener el compromiso de estar al día con la potencia que tiene todo esto, qué clase de problemas somos capaces a día de hoy de dar respuesta con estas herramientas, y pensar en esos proyectos, qué proyecto empresarial estaría, pues, en qué proyectos empresariales podemos hacer uso de estas técnicas. Por un lado, datos, y por otro lado, cómo transformar esos datos en valor para la empresa, empleando técnicas de Big Data que se utilizan algoritmos que no todos ellos son de última generación, ¿no? Hay algunos que son clásicos, incluso del siglo pasado, pero, bueno, en fin. Es apasionante, la verdad. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta que quieran, o algún comentario que quieran hacer. Veo por aquí agradecimiento del profesor Fabián, que también tenía clase ahora a las 5, que nos da las gracias. Se nos hace corto, se nos hace frío también el tener que estar online. Pero bueno, esto es solo una pincelada rápida para arrancar, digamos, damos por inaugurado el proyecto. Saludar también al profesor Julio Brito, que antes no lo mencioné porque su alumnado no está invitado, porque, bueno, damos por sentado que la gente de informática sabe lo que es el Big Data y el Open Data, ¿no? Si no, ya se encargan ustedes de enseñarlo en las aulas. Esto era para nosotros, para la gente de economía, centrarnos un poquito más en la parte, esos conceptos más técnicos, ¿no? Entonces, saludar también a Julio, que anda por ahí, gracias. Que no es que te hayamos excluido, sino simplemente que el foro ahora mismo era, pues, muchísimo para nuestro perfil, ¿no? Y bueno, emplazarles a un próximo encuentro, a ver si con suerte, antes de que cierre el año, casi como más o menos dentro de un mes, nos podemos reunir para hablar un poco de qué vamos, para hacer un breve resumen de las ideas que tenemos para el Congreso, que fue lo que hicimos el año pasado, y ya después de Navidades, a cierre de cuatrimestre, pues celebramos ese Congreso, que vamos entre el profesorado a pensar bien de qué manera lo planteamos, ¿no? Porque hay una cuestión aquí muy interesante que además... Esta última transparencia que ha puesto José Luis Roda acerca de cómo pensar en una idea, un proyecto, dónde están los datos y de qué manera, a lo mejor podemos ir también en esa línea, ¿no? De pensar en proyectos, podría ser otra de las posibilidades, ¿no? Bueno, seguiremos en contacto. Cualquier cosa, pónganse a través del profesorado de la asignatura y nada, compartiremos todas las presentaciones y no sé, si hay algún comentario más, y si no, cerramos sesión. Yo creo que yo creo que lo que has hecho con esto hoy, de llamarnos a los de arriba para estar con los de abajo, yo creo que es fundamental, ¿eh? Y al revés. Nosotros también, con los temas a veces se nos escapan muchas batallas y vaya, el tema de tecnología es fundamental, bla, 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 pero ustedes tienen el negocio, ustedes saben del negocio, ustedes saben la capa alta el negocio y saben hacerse bien las preguntas, porque para eso estudian toda la parte de economía, de turismo, lo que sea. Nosotros tenemos las herramientas abajo, ¿no? Entonces, creo que esta conexión arriba-abajo puede ser muy interesante y debería promocionarse más, hacer más charlas, incluso a nivel de toda la escuela. A nivel institucional, sí, más saliendo de nuestro contexto de 4 asignaturas o 5 las que haya conectadas, está claro que sí, yo también lo... Sí. Esta es la semilla es esta. Vamos a ver si es verdad, pero bueno. Pues no sé, ¿algún otro comentario? Darle las gracias a todos, Judith, nada más, darle las gracias
de que nos hayan dado esta charla así de introducción para ir empezando a mover las ideas y ver cómo centramos los trabajos del Congreso. Gracias a los dos. Desde luego que sí. Nosotros, el profesorado, seguiremos en contacto y espero que por parte del alumnado sirva también de impulso para coger, para coger el proyecto con ganas y con ilusión. Bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, saludos. Adiós. Buenas tardes. Bueno, ya parando.